sería su peso, 1839.835. 1839.835 dividido entre el área de las varillas de 5 octavos. De acuerdo a la tabla, el área de las varillas de 5 octavos, el área transversal en pulgadas cuadradas, es de 0.307. Entonces vamos a incluir ese valor, 0.307. ¿Cuánto les da el esfuerzo mínimo? 5.992.948. Sí, exacto, 5.992.948. ¿En qué unidades va a estar? El peso está en libras y el área en pulgadas cuadradas. Entonces, ¿en qué unidades obtenemos el resultado? Sería Libras por PSI. pulgada. Exacto. Libras por pulgada cuadrada serían PSI. Vamos por el esfuerzo mínimo para las varillas de 3/4. Esfuerzo mínimo. Varillas de 3/4. ¿Cómo sería el cálculo? Para las varillas de 3/4 hay que tomar en cuenta, ¿sí? No, y que quería decirle que puede ser la sumatoria del peso del pistón más el peso de las varillas de su correspondiente sección de 3/4 sobre el área del... No sé, estoy como que con el área si sería el área de la varilla, del diámetro de la varilla de 3/4. Eso estaba pensando ahí. Sí, es coherente. En este caso, en la de 3/4, hay que considerar qué peso está cargando esa varilla. ¿Qué pesos carga la varilla de 3/4? Esta varilla de 3/4 está soportando su propio peso, tiene que soportar su propio peso, pero además tiene que soportar el peso de las de 5 octavos. No, recordemos que las de 5 octavos están por debajo de la de 3/4. La varilla de 3/4 tiene que soportar su propio peso, pero además tiene que soportar el peso de las varillas que están por debajo. Por lo tanto, el peso para el esfuerzo mínimo de las varillas de 3/4 hay que considerar el peso total sobre el área de las varillas de 3/4. Vamos a hacer el cálculo. Tenemos entonces el peso total, que sería el peso de 5 octavos más el peso de las de 3/4, ¿no? Serían 1839.835 más el peso de las varillas de 5 octavos, porque es el peso que está soportando, perdón, de 3/4, el peso de 3/4 más la de 5 octavos. El de 5 octavos era 1839.835 y el peso de las de 3/4, 5.521.286. Dividido entre el área de las varillas de 3/4. El área para 3/4 es 0.442, ¿no? De acuerdo a la tabla, 0.442. Entonces reemplazamos ese valor, 0.442. Tenemos el esfuerzo mínimo de las varillas de 3/4. Si me corroboran el resultado, 16.654.12. Sí, está bien. Esta estaría en P6 también, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y que entonces, si fueran tres sartas, tres secciones de varillas, entonces para la tercera fuerza sería para el tercer esfuerzo sería calcular con la sumatoria del un tramo más que sería, digamos, si tuviera así,
El peso de la última varilla más sería, ¿no, Inge? Sí, sí, exacto. Si es que tuvieran 3 secciones, el siguiente peso más habría que considerar. Sí, es Gracias, correcto. Inge. ¿Alguna otra pregunta? Lo siguiente que hay que Inge, calcular, sí, con lo que dijo mi compañera hace un momento de si es que hubiera un arreglo más en la parte de R1, ¿cómo se aplicaría en esa parte la fórmula? como habíamos mencionado antes, entendemos esa ecuación, pero hay diferentes ecuaciones para diferentes arreglos. Si fueran 3 secciones, en el caso de R1, tienen R1 y R2, ¿no? Vamos a verificar, aquí está. Si fueran 3 secciones, tenemos aquí la ecuación para 3 secciones, ¿no? Para 3 cuartos o 3 diámetros de varillas. 3 cuartos, 7 octavos, 1 pulgada. Y en este caso hay que calcular un R1 y un R2 adicionalmente, y el restante va a ser la longitud de la última varilla. Está bien, Inge, muchas gracias. Ya, está bien. Continuamos entonces, hemos visto ya el esfuerzo mínimo y lo que nos quedaría calcular sería el esfuerzo máximo. Paso 5, determinar el esfuerzo máximo. Para el esfuerzo máximo, recordemos, hay que tomar en cuenta el peso de el fluido, además del peso de las varillas, para el esfuerzo máximo. La ecuación es similar, ¿no? La ecuación es de esfuerzo, que el esfuerzo, recordemos, va a ser fuerza sobre área, pero en la fuerza hay que considerar el peso del fluido, además del peso de las varillas. Entonces, el peso del fluido, recordemos que ya hemos calculado en el anterior paso, es de 10.625 libras. Vamos a hacerlo para la varilla de 5 octavos. Esfuerzo máximo para la varilla de 5 octavos. ¿Cómo sería su esfuerzo máximo? ¿Cómo calcularíamos su esfuerzo máximo? Tiene la misma ecuación, ¿no? Fuerza sobre área, pero en este caso la fuerza sería el peso de la varilla más el peso del fluido. Esa sería la fuerza. Peso de la varilla más el peso del fluido. Como estamos hablando de esfuerzos máximos, el peso de la varilla más el peso del fluido, y el peso del fluido, recordemos, es de 10.625. Adicionamos entonces ese valor, 10.625. ¿Cuánto les da el esfuerzo máximo? Para 5 octavos. ¿Está bien el resultado? Sí, Inge. Inge. ¿Sí? Sí, sí, Inge, está bien. Sí, Inge, está bien. Lo mismo para las varillas de 3 cuartos, ¿no? Sería el esfuerzo máximo para las varillas de 3 cuartos. Va a ser igual al peso de las varillas de 3 cuartos más el peso de las varillas de 5 octavos más el peso del fluido, 10.625, sobre el área de las varillas de 3 cuartos, y eso nos va a dar el esfuerzo máximo para las varillas de 3 cuartos. El peso de las varillas de 5 octavos más el peso de las varillas de 3 cuartos más el peso del fluido sobre el área de las varillas de 3 cuartos. Nos da un esfuerzo máximo de 40.692.581 PSI. ¿Pueden verificar, por favor?
Sí, Inge, está bien. Sí, está bien salido. Sí, Gracias. sí, está bien. Sí. Como paso 6 vamos a determinar si la tubería resiste o no resiste. Determinar si la sarta resiste o no los esfuerzos. Si la sarta va a resistir o no los esfuerzos. En este caso, para esa determinación, habíamos dicho que hay que considerar que el esfuerzo máximo admisible tiene que ser mayor al esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo admisible, SA, debería ser mayor al esfuerzo máximo. Esa es la condición, eso es lo que se tiene que cumplir y lo que hay que verificar. Entonces vamos a ver en el ejercicio, nos dice que tenemos una sarta PI 65, tenemos varillas grado E para una profundidad de 5.000 pies. ¿Cuál será el esfuerzo máximo admisible? Si bien estas varillas grado E son varillas que están tomando en cuenta, son varillas de acero, ¿no? Pero estas varillas no tienen un esfuerzo o un límite de tensión mínima ni un límite de tensión máxima. En esta tabla tenemos los grados de varillas K, C, D y cada grado tiene un límite de tensión mínima y un límite de tensión máxima. Recordemos que para determinar el esfuerzo máximo admisible, SA, necesitamos el límite de tensión mínima. Pero las varillas grado E no tienen un límite de tensión mínima. Por lo tanto, las varillas grado E, habíamos mencionado ya antes, que tienen un esfuerzo constante, ¿no? Vamos a ver la diapositiva de las varillas grado E. Tienen un esfuerzo constante. Se tiene, dice, un grado E y estas son diseñadas con un recubrimiento especial. Leamos la parte de abajo. No tiene un límite de esfuerzo mínimo o máximo. Tiene un esfuerzo constante de 50.000 psi, que ese va a ser el valor del esfuerzo máximo admisible. 50.000 psi, que es igual al esfuerzo máximo admisible. Entonces, si tenemos la sarta de varillas grado E, el esfuerzo máximo admisible son 50.000 psi. Eso es un valor constante. Ese es constante. Vamos a tener un esfuerzo máximo admisible de 50.000 psi. Y este valor se tiene que verificar si va a ser mayor al esfuerzo máximo que hemos determinado. Debería ser mayor al esfuerzo máximo. En el caso de las varillas de 5 octavos, el esfuerzo máximo es de 40.602.068. Se verifica que es mayor para las varillas de 5 octavos. En el caso de las varillas de 5 octavos, sí cumple, ¿no? Porque 50.000 es mayor a 40.000. Por lo tanto, para las varillas de 5 octavos, sí cumple. Sí se verifica que las varillas grado E van a resistir los esfuerzos máximos. Lo mismo para las varillas de 3 cuartos de pulgada, que ya de antemano podemos ver que 40.000 es menor a 50.000 y también va a cumplir, ¿no? De todas maneras, vamos a copiar este mismo análisis para poder tenerlo como respuesta. 50.000, comparándolo con las varillas de 3 cuartos, es mayor a 40.692.581. Para las varillas de 3 cuartos, sí cumple la condición. Por lo tanto, el diseño es seguro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, si no cumpliera, ¿cómo sería la modificación, digamos, de la varilla? Por ejemplo, si no cumpliera para la de 3 cuartos.
Si no cumple para la de 3/4, la varilla de 3/4 podrían cambiarla de grado, ¿no? Podrían escoger otro grado para la varilla de 3/4. Pero en los casos que hemos visto, tenemos los grados K, C, D, grado K, grado C, grado D, y el último grado, que sería el grado más resistente, sería el grado E. Entonces, en el caso de que tu varilla de 3/4 sea grado K, por ejemplo, y no cumpliera, podrías optar por un grado C. Esa sería la respuesta, ¿no? Pero como estamos ahora trabajando en este ejemplo con el grado máximo, si no cumpliera, no habría otra varilla que resista más que el grado E. Por lo tanto, habría que considerar o cambiar los diámetros. Si es que el grado E no resistiera, habría que cambiar de diámetros, ¿no? En lugar de tener una varilla de 3/4, tal vez me conviene utilizar un diámetro de 1 pulgada. Cambiando de diámetro, manteniéndome en el grado E, puedo hacer que esta varilla de 1 pulgada resista más que la varilla de 3/4. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Inge, sí, Inge, pero digamos, si lo ponemos de 1 pulgada, ¿no aumentaría también un diámetro más? O sea, creo que la de 7 octavos. Sí, sí, sería la siguiente, ¿no? Veremos las Sí, tablas sería la siguiente, de 7/8, exacto, sí. sí, Ujú. porque si ponemos la de 1 octavo, creo que también hay que calcular para la de 7 octavos, así sucesivamente, o directo nos podemos saltar, digamos, un conjunto de 5 octavos y 1 pulgada. Habría que cambiar el arreglo. En este caso, veremos el enunciado nuevamente. Nos dice que es un arreglo API 65. Creo que es la de más arriba. Está. Nos dice que es un arreglo API 65, ¿no? Entonces, este arreglo yo lo podría cambiar. Ya no a un API 65, sino a otro arreglo, con otra designación, ¿no? Como indicas, podría ser con la siguiente de 7 octavos, pero también tendría que cambiar la de 5. Esta ya sería 3/4 y la otra de 7 octavos de pulgada. O podría haber otros arreglos. Y ya habíamos mencionado esto en una tabla, ¿no? Habíamos dicho que tenemos una tabla o existe una tabla en la que podemos analizar estos arreglos que van a existir. En esta tabla tenemos los arreglos de varilla 65. Podríamos tomar la siguiente, que sería de 66, de 75. Hay que ir viendo, ¿no? ¿Cuál sería mejor? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más consultas, podemos continuar. Entonces se verifica en el ejemplo que sí resiste, ¿no? Las varillas grado E resisten el arreglo del diseñado con un arreglo de 65, API 65, que es la designación de varillas, con una longitud de 5000 pies y el diámetro 2.5 pulgadas del pistón. Vamos a ver ahora el punto 4.1.4, que es el cálculo de cargas sobre la barra pulida. ¿Puede leer la diapositiva, por favor? A Ruiz acaba de ingresar, ¿no? Colque, ¿puede leer, por favor? Disculpe, ¿qué era el título de lo que vamos a entrar ahora? Cálculo de cargas sobre la barra pulida. Ya, gracias. ¿Puede leerlo, por favor, Colque?
Colque está. Aguilera, ¿puede leerlo, por favor? Sí, yo lo voy a leer. Factores que contribuyen a la formación, la carga total de la sarta de varillas. En el diseño de los equipos de superficie de una unidad de bombeo se debe estimar la formación anticipada de la carga máxima sobre la barra pulida. Dentro del ciclo de la bomba se presentan 5 factores que contribuyen a la forma de la carga total de la barra pulida, vástago y pulido. No. Estos factores son el peso muerto de la sarta de varillas, la carga por aceleración de la sarta de varillas, la fuerza de flotación de las varillas, la carga del fluido que se ejerce sobre la varilla pulida y la carga por fricción. Gracias. Estos factores que contribuyen a la forma de la carga total o que forman parte de la carga total sobre las varillas, estamos considerando, vemos el subtítulo, cálculo de las cargas sobre la barra pulida. Recordemos que la barra pulida es un equipo superficial que va a estar en contacto con el arreglo de toda la sarta que comunica la bomba. El diseño del equipo superficial, dice, de una unidad de bombeo se debe estimar de forma anticipada qué cargas máximas va a experimentar la barra pulida, ¿no? Para tomar en cuenta o para calcular las cargas que experimenta la barra pulida, hay que tomar en cuenta estos 5 factores: peso de las varillas, cargas por aceleración, fuerzas de flotación, carga del fluido que se ejerce sobre la barra pulida y la carga por fricción. Esto ya lo hemos mencionado, ¿recuerdan? Cuáles eran positivas, negativas, la carrera ascendente, descendente, el peso muerto de las varillas, WB, la carga por aceleración que habíamos denominado nosotros cargas dinámicas, las cargas dinámicas, fuerzas de flotación que habíamos considerado el empuje nosotros, cargas del fluido o el peso del fluido y las fuerzas de fricción. Entonces son los mismos conceptos. Ahora vamos a ver cómo calcularlos. Empecemos por el peso muerto. ¿Sí? Mi compañera Rebeca escribió en el chat, dice que su micrófono no funciona. Ya, está bien, gracias. Gracias, Inge. Peso muerto de la sarta de varillas va a ser igual al peso unitario por la longitud de cada sección de varilla, ¿no? Es algo que ya hemos hecho, que ya hemos calculado en el anterior ejercicio. Peso unitario en libras por pie por la longitud que estaría en pies y el peso de cada sección nos daría en libras. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Lo puede leer, por favor, Chorolque? Chorolque. ¿Me escucha, Inge? Ahora sí. Hola. Sí. En un pozo será colocada una bomba con un émbolo de 1 1/4 a una profundidad de 8.500 pies, usando una sarta de varillas telescópica compuesta por una sección de 1 pulgada, 7/8 y 3/4, y cada varilla de sección mide 25 pies de longitud. Determine, inciso A, el orden de las varillas y el porcentaje proporcionado a cada sección de varillas. Utilice las tablas de porcentaje. Inciso B, la longitud de cada sección de varillas. Inciso C, el número de varillas equivalente a cada sección. Inciso D, el peso elástico de cada sección de varillas.
Y inciso E, el peso elástico del total de la sarta de varillas. Gracias. Peso estático. Peso estático de cada sección, peso estático total. Veamos entonces cómo determinamos ahora qué longitud tendría cada sección. Habíamos visto que hay ecuaciones, ahí va la pregunta que nos hacía su compañera, si tenemos 3 secciones, ¿cómo determino la longitud de cada una? Hemos visto ya una ecuación, o podemos irnos a las tablas. Podemos trabajar con las tablas también, ¿no? Podemos trabajar con una ecuación o podríamos trabajar con las tablas. En este caso utilizaremos las tablas para que tengamos los dos ejemplos. Tenemos una sarta con 1 pulgada, 7 octavos y 3 cuartos. Vamos a ver entonces la tabla. Y según la tabla, para 1 pulgada, 7 octavos y 3 cuartos, 1 pulgada, 7 octavos y 3 cuartos, ¿qué designación tendría? ¿Qué número tendría su designación? 1 pulgada, 7 octavos y 3 cuartos. ¿Qué es el arreglo que nos están indicando? 86. ¿Sí? ¿Sí? 86. 86. Entonces tenemos acá para 86. ¿Qué diámetro del pistón era? ¿Recuerdan? 1.75 creo que era. Vamos a volver al enunciado. El diámetro del pistón que nos da, nos dice que es 1 un cuarto. 1 un cuarto. 1.25. Volvemos a la tabla. Y en la tabla podemos ver para un arreglo 86 y diámetro del pistón de 1 cuarto. Esta es la columna del diámetro del pistón. 1.25 sería y 86, ¿no? Estaríamos en esta fila. 1.25 y 86. Esta fila. Dije, ¿por qué 86? Entonces, según la 86, ¿por qué tenemos, sí, 1 pulgada, 3 cuartos y 5 octavos? ¿No? 1 pulgada, 5 octavos y 3 cuartos, creo, lo vamos a verificar ahora. 1 pulgada, 7 octavos y 3 cuartos. Según la designación, habíamos dicho que hay que multiplicar por 8 el primer dígito y el último por 8. 1 por 8, 8. Y 3 cuartos por 8, 6. Por eso tendríamos el 86. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, gracias. Entonces tenemos la designación 86 y el diámetro del pistón 1.25. 86, diámetro del pistón 1.25 y según la tabla ya podemos leer los diámetros de cada, los porcentajes de cada diámetro que vamos a usar. ¿Qué porcentaje de cada diámetro tendríamos que usar? ¿No? Entonces tenemos para 1 pulgada, 7 octavos y 3 cuartos. Para 1 pulgada utilizaríamos 24.3%, para 7 octavos 24.5% y para 3 cuartos 51.2%. Según la tabla ya podemos determinar los diámetros. Lo voy a volver a resaltar. Podemos determinar el porcentaje de cada diámetro que se va a usar. 24.3, que sería para 1 pulgada. 24.5, que sería para la de 7 octavos. Y 51.2, que sería el porcentaje de las varillas de 3 cuartos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Anotemos entonces, en base a ese ejercicio, para las varillas de 1 pulgada tendríamos 24.3%, para las varillas de 7 octavos 24.5%
Y para las varillas de 3/4, $31.2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Micrófono. Bien. Veamos entonces que ya tenemos los porcentajes de cada sección. Volvemos al ejercicio. Inge, ¿Sí? en el diámetro de 7 octavos, en su tabla está 24.5 y usted creo que lo puso 25.5. A ver, ahora lo veo. ¿Para qué diámetro? 7 octavos. $24.5. Sí. Sí, gracias. $24.5. Ahora sí. Vemos entonces el enunciado nuevamente y verificamos qué es lo que nos está pidiendo calcular. Nos pide calcular, inciso A, dice ordene el orden de las varillas y el porcentaje proporcionado a cada sección de varillas. Utilice las tablas de porcentaje. El orden de las varillas y el porcentaje de cada sección. El orden de las varillas y el porcentaje proporcionado a cada sección. ¿Cuál va a ser el orden? ¿Cuál varilla va por encima y cuál varilla va por debajo? Tenemos 1 pulgada, 7 octavos, 3/4. ¿Cuál va más cerca a la bomba? 3/4. 3/4. Sí. Entonces el orden, vamos a tener acá 1 pulgada, 7 octavos y 3/4. Ese es el orden, ¿no? 1 pulgada, 7 octavos, 3/4. Ese es el inciso A. El orden y el porcentaje proporcionado a cada sección ya lo hemos identificado. Para 1 pulgada, 24.3, para 7 octavos, 24.5 y para 3/4, 51.2. Ya hemos cumplido con el inciso A. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inciso A. El orden, ya lo tenemos, el orden y el porcentaje. Vamos ahora por el inciso B. Inciso B. Nos pide la longitud de cada sección de varillas. ¿Pueden determinar, por favor, y me dictan su resultado? La longitud de cada sección de varillas. Inge, si no fuera mucha molestia, ¿será que nos podría brindar en un PDF las tablas para poder tenerlas a la mano? Sí, se las tengo que pasar las tablas. No hay problema. Muchas gracias, ingeniero. Inge, me salió 2065.5 para el primero de 1 pulgada, 2082.5 para 7 octavos y 4352 para el de 1/4, de 3/4. No sé si está bien, Inge. Sí, que sale eso. Sí. Sí, sale eso. Inge, no se la escucha. Gracias. Para la varilla de 1 pulgada entonces sería 2065.5 en pies, ¿no? Veremos los cálculos. Va a ser el porcentaje por la longitud total. Para la de 1 pulgada 0.243 por la longitud total, que serían 8.500, y tenemos el resultado de 2065.5, ¿está bien?
2065.5 y lo mismo para las siguientes longitudes, que me imagino que también está bien el resultado. Vamos a tomar directamente ya los resultados que tienen. Para la longitud de las varillas de 7 octavos, de pulgada, tendrían este resultado, y la longitud de la varilla de 3/4 de forma similar. Con esto hemos cumplido con el inciso B, ¿no? La longitud de cada sección de varillas. Inciso C, el número de varillas equivalente a cada sección. ¿Pueden calcularlo también, por favor? Número de varillas. Inciso C, número de varillas de cada sección. Para el de 1 pulgada me sale 83 varillas, para el de 7 octavos me sale 84, para el de 3 octavos me sale 175. Sí, ¿pueden verificar, por favor? Sí, eso sale. Sí. Para 1 pulgada me vuelve a dictar. 82,6. 82,6. Hay que redondearlo, sí. 83 varillas. Para 7 octavos. 84. Ya. Y para 3/4. 174. 5. Sí. 174, ¿sí? O 5. Recordemos que hay que verificar que se cumpla la longitud total. En realidad sale 174,04, redondeado 175, ¿sí? Ya. Hay que redondear los 174. Vamos a verificar si nos da la longitud total. Nos tiene que dar 8.500 pies. 8.500 pies. Entonces esta de 83 varillas, podemos verificar 83 por 25. Tenemos que tener el resultado de la longitud total. 83 por 25, 2075. Acá abajo, 84 por 25. Y la última, 174 por 25. La suma de todas estas nos da 8.500. No, hija, sale 8.525. El segundo era 83.3. El redondeo serían de 83 varillas. Gracias. Tendríamos un total de 8.525 pies, ¿no? Si es que tomamos el redondeo con 83, 84, 174, la longitud total, verificando, nos daría 8.525 pies, pero recordemos que la longitud total es de 8.500. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es verificar el redondeo para que se ajuste esta longitud total a la longitud del pozo. Como me indica su compañera, esta debería ser 83. Entonces, multiplicando 83 por 25, nos daría 2075, y ahora sí se cumple que la suma de esas longitudes sería 8.500 pies, ¿no? Lo que concuerda con la longitud total. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?
Tenemos que verificar siempre que el número de varillas que escojamos tiene que concordar con la longitud total. El redondeo, como habíamos visto, podemos redondearlo a un número mayor o a un número menor, buscando siempre que concuerde con la longitud total, ¿no? De 8500, como estamos verificando en este caso. Ese es el inciso C. Volvamos al inciso C, nos pide el número de varillas equivalente a cada sección, 83, 83, 174. Inciso D, el peso estático de cada sección de varillas. El peso estático de cada sección de varillas. Hice una pregunta, Entonces, perdón sí. que le interrumpa. No habría ningún problema si trabajo con todos los decimales y al final redondeo, ¿verdad? ¿Para el número de varillas? Sí, para el número de varillas. Sí, no hay problema, siempre y cuando se verifique que la longitud total sea igual a las longitudes que escojan. Que el número de varillas equivalga a la longitud total. Porque usando todos los decimales, lo que estoy haciendo en Excel, en la parte de los resultados finales de 2075, ¿verdad? Me sale 2065.5, 2082 y el último 4352, pero la sumatoria me da 8500, digamos. Pero no había, digamos, ningún problema de esa variación, porque son más de 10, digamos. El número de varillas sí o sí tiene que ser redondeado a un número entero. El número de varillas. Sí o sí. Sí o sí, sí. Ay, eso era mi duda, porque estaban hablando decimal, entonces por eso me variaba. Gracias. Perfecto, gracias. El número de varillas ya los tenemos entonces, 83, 83, 174. Ahora el inciso D nos está pidiendo que calculemos el peso estático de cada sección de varillas. Inciso D, peso estático de cada sección de varillas. Para determinar el peso estático de cada sección, como ya habíamos visto, hay que multiplicar el peso unitario, el peso por cada pie, el peso unitario, por la longitud. Como habíamos visto, si bien hemos calculado la longitud en la parte del inciso B de cada sección, si bien hemos calculado la longitud de cada sección de varillas, ya determinando el número de varillas, esta longitud sería la longitud real. Esa sería la longitud real de las varillas. Por lo tanto, habría que calcular el peso de cada sección con la longitud real, con la última longitud que tenemos. ¿Por qué? Porque una varilla no la podemos dividir en dos o no la podemos dividir en 3/4 de varilla. Por lo tanto, tengo que considerar la longitud de la varilla completa y la seleccionada como longitud real, ¿no? Esa es la longitud de la sección de varillas real que se va a utilizar. Estas longitudes están en pies. Entonces, el peso estático de cada sección va a ser el peso para las de 1 pulgada, peso de las varillas de 1 pulgada. Los vamos a calcular considerando el peso unitario por la longitud de cada sección. Vamos a ver la tabla de pesos unitarios. Acá tenemos el peso de cada varilla en libras por pie. Para 1 pulgada el peso es de 2.904 libras por pie por la longitud, 2075. Para la siguiente sección es lo mismo. Y tendríamos el peso en libras, ¿no? Para 7 octavos tendremos el peso unitario de 7 octavos, que es 2.224 por la longitud de las varillas de 7 octavos, que es 2075. Y el peso de las varillas de 3/4, forma similar, va a ser el peso unitario de las varillas de 3/4 por la respectiva longitud. Peso unitario de las de 3/4, 1.634 por la longitud, 4.350. Tenemos el peso unitario de cada sección de varillas
este peso está en libras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Este es el inciso D. Dice el peso estático de cada sección de varillas. Ese es el inciso D. Peso estático de cada sección de varillas. El inciso E nos pide el peso estático del total de la sarta de varillas, ¿no? Que va a ser simplemente la sumatoria. E, peso estático total. Inciso E, peso estático total. ¿Cuánto les da la suma? $17,745,5 creo. Creo que es eso. Si no me equivoco. Sí, está bien. 17.748.5 creo que es. Sí. Sí, está bien. Libras. Ese es el peso total y con eso concluimos el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, podemos continuar. Este es el primer parámetro o el primer factor que afecta al peso de la barra pulida, ¿no? Las fuerzas que se ejercen sobre la barra pulida. El primer factor era el peso de las varillas. Vamos por el siguiente. El siguiente era carga por aceleración de la sarta de varillas. Las cargas máximas y mínimas por aceleración están dadas por la fórmula del peso de las varillas por el factor de aceleración. Alfa se denomina factor de aceleración. Cargas máximas y mínimas de aceleración va a ser negativo para las cargas mínimas, peso de las varillas por alfa, ¿no? Que es el factor de aceleración, cargas mínimas, y para las cargas máximas va a ser el peso por el factor de aceleración, cargas máximas por aceleración. El factor de aceleración se define como S, que es la longitud del stroke en pulgadas, por N, que es la velocidad de bombeo en strokes por minuto elevado al cuadrado, sobre 70.500. Este es el factor de aceleración y las cargas máximas y mínimas por aceleración se calculan por estas dos ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Continuamos con el siguiente ejemplo. Dice, una unidad de bombeo mecánico opera con una carrera de 144 pulgadas y una velocidad de bombeo de 12 strokes por minuto. ¿Cuál será el factor de aceleración? Vamos a calcularlo. Recordemos, factor de aceleración es igual a la longitud del stroke por la velocidad de bombeo al cuadrado sobre 70.500. Alfa, longitud del stroke, velocidad de bombeo al cuadrado sobre 70.500. ¿Cuánto será el factor de aceleración en este ejercicio? $0,2941. Veamos. 144 pulgadas, longitud del stroke, velocidad de bombeo 12. ¿Cuánto me dijo? 0,2941. Sí, exacto. Longitud del stroke por la velocidad 12 elevado al cuadrado sobre 70.500, 0,2941.
Siguiente ejemplo. Una unidad de bombeo mecánico del pozo Poza Rica, dice 101, tiene una carrera de 168 pulgadas y una velocidad de 11. ¿Cuál es su factor de aceleración? ¿Cuánto es el factor de aceleración? 0,2883. ¿Sí? Longitud por la velocidad sobre 70.500, 0.2883. Siguiente ejemplo, ¿cuánto será su factor de aceleración? Aruquipa. Un momento, Inge, estoy calculando. 0,245. ¿Sí? 0,2451. Vamos por el siguiente factor que contribuye a las cargas sobre la barra pulida. Es la fuerza de flotación de las varillas o la fuerza de empuje. La fuerza de flotación se define como menos 0.127 por el peso de las varillas por G. G es la gravedad específica del fluido desplazado. El signo negativo nos está indicando que la dirección de la fuerza es hacia arriba. La fuerza de flotación la calculamos por esta ecuación, peso de las varillas, gravedad específica del fluido. El signo negativo nos indica que la fuerza va hacia arriba. Vamos por el siguiente ejemplo. Dice calcular la fuerza de flotación de las varillas o peso del fluido desplazado en un pozo con un peso total de sarta de varillas de 10.300 libras con un fluido cuya densidad relativa es de 0.87. ¿Puede calcularlo, por favor, Gutiérrez, y me dicta el resultado? Está bien, Inge. Me sale menos 1138.047. Hola. Veamos entonces, tenemos la fórmula 0.127 por el peso de las varillas, 10.300, por la gravedad específica, que es 0.87. ¿Cuánto le salía? Menos 1138.047. Sí, está bien. Menos 1138.047. ¿Sí? Siguiente ejemplo, ¿lo puedes resolver? Reguerín, por favor. Está bien, Inge. Me sale menos
1543.355. ¿Sí? Menos 1543.355. ¿Está bien? El siguiente ejemplo lo puede resolver González. Ya, Inge. González. ¿Hay respuesta? ¿No hay Inge, menos respuesta? 1203. Menos 1203. Sí, está bien. Menos 1203.61, ¿no? O punto 611, si trabajamos con decimales. Vamos con Inge, el hay que siguiente redondear. concepto. Vamos a tomar en cuenta con 3 decimales. Sí, siempre en nuestros Ya, Inge, cálculos con gracias. 3 decimales. Vamos por el siguiente factor, la carga del fluido que se ejerce sobre la varilla pulir. La carga del fluido será el peso del fluido que es soportado por el área neta del émbolo. El volumen del fluido se calcula por la siguiente ecuación, que va a ser la longitud total por el área del pistón sobre 144 menos el peso de las varillas sobre 490. Mediante esta fórmula podemos calcular cuál es el peso del fluido y el volumen del fluido, perdón, y el peso del fluido va a ser igual a 62.4 por la gravedad específica por la longitud total por el área del pistón sobre 144 menos el peso de las varillas sobre 490. Ese sería el peso del fluido. Y para poder determinar el peso del fluido o simplificando esta ecuación, vamos a tener que el peso del fluido va a ser igual a 0.433 gravedad específica, longitud total, área del pistón, menos 0.294 el peso de las varillas. La ecuación que vamos a utilizar más entre estas ecuaciones es la última, ¿no? Es esta última ecuación. Esa es la ecuación que vamos a utilizar más. Si bien habíamos visto en un anterior ejercicio, si recuerdan, el peso del fluido, FO, el que vamos a utilizar más es esta fórmula para el cálculo del peso del fluido. Recordemos, depende de la gravedad específica, la longitud total, el área del pistón y el peso de las varillas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que vamos a la segunda, ¿no, Inge? La WF, la segunda, la primera, ¿no? ¿O cómo? Sí, la segunda de WF. Esta, ¿no? Que es ¿Y la por qué? expresión simplificada de esta primera. Ah, ya. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Dije una pregunta, ¿qué? Sí. No escuché. De la ecuación del WFG, ¿qué, qué era, Inge? El peso del fluido. WF, peso del fluido. Ah, está en inglés. El, val- el valor de G, 0,43 G, el valor de G, ¿cuánto? G, la gravedad específica del fluido. Ah, ya está en inglés. ¿Está bien? ¿Cómo llegamos de esta primera ecuación a la segunda ecuación?
¿Alguien que quiera deducir y mostrar su pantalla para que pueda ganar puntos extra? ¿Cómo llegamos de esta primera ecuación a la segunda ecuación? Por despeje, Inge. Solo despejando WB. Ah, no, WF. Sí, si quieren deducir, pueden compartir su pantalla para deducirlo. ¿Alguien que se anime? Inge, se puede deducir que VF es igual a WF sobre 62,4 por G, si no me equivoco. Sí, ¿y por qué sería eso? Y solamente se lo pasaría a multiplicar ¿Por qué tendría esa el relación? volumen del fluido. Porque tomamos en cuenta la constante 62,4, el peso del fluido y G, no sé qué es G. G creo que es la gravedad. Gravedad específica. Sí, eso. ¿Ya? ¿Alguien Sí, más? Utiliza la gravedad específica del agua. Sí, exacto. Ruiz quiere deducirlo en su pantalla para poder ganar los puntos extra. Es que estoy en mi teléfono. Al principio no me conecté porque no tengo internet y fui por una tarjeta. Ya. No puedo compartir en el teléfono. Y si no, Está que lo bien. pueden hacer en hoja y lo suben como archivo. Sí, eso también, ¿no? Pueden hacerlo en una hoja y pueden subirlo como una foto en el chat que tenemos en el grupo, aquí en Teams. En Teams tenemos un chat, y en este chat pueden cargar también imágenes, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nuevamente observo que acá en el Teams me aparece este mensaje de You have been muted, así que no sé quién esté haciendo no sé quién estará bloqueándome para poder trabajar con su curso. No, es el único curso con el que me pasa, así que voy a dar el reporte al mayor, ¿no? Y el mayor ya va a poder identificar quién está realizando esto y va a llamar la atención. Así que vean eso. No es correcto, no sé por qué tienen la idea de bloquearme en su curso, pero yo voy a dar el reporte al mayor y el mayor ya verá cómo va a trabajar con ustedes. ¿Alguien que haya deducido? Esto es fácil de detectar cuando le mutean en la aplicación. Es como que no pueden escuchar cuando algo pregunta o algo dice usted. Si le No, mutean. pero no es en la conversación, es para ingresar algún texto o para iniciar la videollamada. En ese caso, se me presenta solo con su curso. No. Inge, esa parte de lo que le está saliendo, ahorita le explico, no es el silenciado del curso. Del curso solamente tiene acceso usted, el mayor y el ingeniero de plataforma, el ingeniero Santa Cruz, si no me equivoco. En la parte, si usted entra donde están los integrantes, ¿puede entrar, por favor? Le indico. Exacto. En la parte, vaya a un nombre donde el micrófono, ¿dónde están los micrófonos apagados? No, sí. Esa opción la conozco, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en el chat me dice que no puedo insertar ningún mensaje en la conversación, ¿no? Y eso solo me ha pasado con su curso, porque al iniciar la clase yo les había escrito un mensaje, pero ahora ya no puedo insertarles el mensaje, ¿no? Eso, el mayor me había indicado que había ya identificado quién está haciendo esto, así que voy a dar el reporte. No sé si sea un problema de alguien del curso o si es un problema del sistema, no sé, ¿no? Pero es necesario dar el reporte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que ya haya podido resolver, deducir la ecuación?
¿Alguien que haya deducido la ecuación? Habíamos mencionado también un Y aspecto mandé al chat del importante. grupo, no sé si estará bien. A ver, lo voy a revisar. En esta parte habíamos visto que el peso del fluido solamente se va a presentar en la carrera ascendente, ¿no? Eso es importante de aclarar. Veamos entonces. No tengo centrada, no sé si alguien ha visto el mensaje de Ruiz. Inge, solamente vaya a la parte izquierda de su pantalla donde dice equipos y está en publicaciones. Ya, sí, sí. O Teams, exacto. En esa parte ahí en superior está ahí arriba. Arriba de la llamada. Esa imagen. Ahí está. ¿Está? Sí, ¿Sí? ese sí. Sí, perfecto. Inge. Peso del fluido. Ingeniero, el mayor está en línea, si quiere puede decirle. Mayor, buenos días. Ingeniero, ¿cómo está? Le comento que tengo el mismo problema de la anterior vez. Acaba de funcionar. Le cuento que tenía aquí el problema de que he sido silenciada nuevamente para trabajar en el chat y para iniciar una videollamada también. Se acaba de habilitar y es porque a los chicos les he indicado hace unos minutos que tenía este problema. No podía mandar ningún mensaje. Tengo la pantalla, la captura de pantalla y se la puedo enviar, ¿no? Está acá en mi pantalla. Dice, you have been muted, so you can start the conversation. En este caso no podía mandar ningún mensaje. Les he llamado la atención a los chicos y se acaba de habilitar. No, entonces solo me pasa con este curso. No tengo ese problema con ningún otro curso. No sé si es algo que algún estudiante hace o si es un problema del curso, no sé. Ya, Inge. Posteriormente yo voy a hablar con usted, ingeniero, sobre este aspecto y ya he podido detectar también quién ha sido el que hace esas jugadas. Pierda cuidado, que le vamos a sentar la mano. Sí, mayor, gracias. Solo me pasa con ese curso y como le digo, he sacado la captura de pantalla. Después de llamarles la atención, se acaba de habilitar. Sí, yo sé quién está haciendo eso. Mi mayor, se puede lograr ver que ustedes son dueños del grupo. En la parte de, ¿qué se llama? Donde están las actividades, usted tiene una opción de actividades. Ahí pueden ver quién comenta, quién ha silenciado, quién ha modificado archivos. Por si acaso. Exactamente. Y ya sé quién es. Perfecto, mi mayor. Gracias, mayor. Gracias, Michael. Continuamos entonces. Está bien la participación de Ruiz. De todas maneras, vamos a aclarar la deducción, ¿no? ¿Cómo llegamos de esta ecuación a la ecuación del peso del fluido? Y como podemos ver acá, tenemos la gravedad específica y esta es la densidad del agua. Entonces recordemos la relación que va a existir, ¿no? Entre gravedad específica y la densidad. Voy a insertar acá una nueva diapositiva para que tengamos, hoy lo podamos ver mejor. Ahora sí, tenemos entonces el volumen del fluido y para llegar de la ecuación de volumen al peso utilizamos la ecuación de densidad. Antes de utilizar la ecuación de densidad utilizamos la ecuación de gravedad específica. Por definición, ¿cómo se define la gravedad específica? Densidad del fluido sobre densidad del agua. Exacto, ¿no? La densidad del fluido sobre la densidad del agua. La densidad del agua en libras por pie cúbico, ¿a qué es igual? En libras por pie cúbico, ¿cuánto es la densidad del agua? 62,4. Sí, 62.4. 62.4. Entonces, ya tendríamos el despeje de la densidad del fluido, que va a ser igual a 62.4 por la gravedad específica. 62.4 por
la gravedad específica, G. Ahora, la densidad. ¿Cuál es la definición de densidad? Masa sobre volumen, que en este caso está considerándolo como peso. Si bien no está bien hecha la relación de peso y masa, en este caso lo está considerando como peso. Peso del fluido, lo voy a escribir mejor. Peso del fluido sobre el volumen del fluido va a ser igual a 62.4 por la gravedad específica. 62.4 por la gravedad específica. Entonces, despejando el peso del fluido, vamos a tener 62.4 por la gravedad específica por el volumen del fluido, ¿no? Y el volumen del fluido ya lo tenemos definido en esta primera ecuación. Este es el volumen del fluido. Entonces, tenemos la relación ya de cómo llegar de la primera ecuación, volumen del fluido, al peso del fluido. 62.4 por la gravedad específica por el volumen del fluido que tiene esta definición, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, se entiende. Sí. Y reduciendo los términos de la ecuación, podemos llegar a la ecuación siguiente. 0.433, gravedad específica, longitud total, área del pistón, menos 0.294 por el peso de las varillas. Ya tenemos esta ecuación y esta nos va a ayudar a determinar el peso del fluido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Podemos continuar. Siguiente ejemplo, ¿lo puedes resolver, por favor? Butrón. Claro, Inge. ¿Puede leerlo primero? Mientras usted lo resuelve, ¿puede leerlo, por favor, Aguilera? ¿Y puedo hablar de la diapositiva anterior para sacar captura, por favor? Es que estaba disculpe. ¿Sí? ¿Esta diapositiva? Sí, muchas gracias. Ahí, ya. Aguilera. Sí, yo lo voy a leer. Gracias. Calcular la carga del fluido que se ejerce sobre la varilla pulida a un pozo del activo de producción Poza Rica, que tiene una sarta con una longitud de 4.985 pies y un peso de 8.125,5 libras. El pozo tiene una tubería de producción de 2,7 octavos de diámetro, en el cual opera una bomba de un 3/4 de diámetro y un fluido con densidad relativa de 0,870. Inge. Gracias. ¿Cuánto será el peso del fluido? Butrón, ¿ya tiene el resultado? Inge, ¿cuál sería el área? Perdón. El área hay que calcularla, ¿no? El área de una circunferencia, considerando el área de una circunferencia. Tenemos el diámetro, podemos calcular el área. Está bien, Inge, un momento. ¿Ya? Tenemos la ecuación y los datos. Si alguien lo calcula antes, me dicta su resultado, por favor. Los datos necesarios son gravedad específica, que nos da 0.87. Longitud total, tenemos también 4.985. Área del pistón, que hay que calcularla en base al área de una circunferencia, y el peso de las varillas, que también tenemos, ¿no? 8.125.5. Lo único que nos faltaría es el área. ¿Cuál es el área de una circunferencia? ¿Cuál es la fórmula del área de una circunferencia? Al cuadrado. Pi cuartos diámetro al cuadrado. Sí, pi cuartos diámetro al cuadrado. En este caso nos dice que tiene un pistón. Vamos a ver,
El pozo tiene una tubería de producción de 2/7 de pulgada en el cual opera una bomba de 1/3 de pulgada y un fluido de densidad relativa de 0.87. En este caso, este sería el diámetro del pistón, 1/3. Entonces tenemos la fórmula pi cuartos diámetro al cuadrado, pi cuartos por 1.75 al cuadrado, ¿no? Ese sería el área. ¿Cuánto es el área del pistón? Ingeniero, el área sale 2.405. Gracias. 2.405 pulgadas cuadradas. Y el peso sería 3.616.427 libras. Verificaremos. Sí, Gemi, igual me salió. El área del pistón les daba 2.405, ¿no? Sí, ingeniero. Y el peso 3.616.42 libras. ¿Sí? Eso. Está bien, gracias. Recordemos los datos: longitud, peso de las varillas, diámetro de la tubería, diámetro del pistón, área del pistón que acabamos de calcular y la gravedad específica. En base a estos datos calculamos el peso del fluido. El siguiente ejercicio es bastante similar. Tenemos en este caso un émbolo, dice, de 2 pulgadas. Este sería el diámetro del pistón, el peso de las varillas, la longitud y la gravedad específica. ¿Lo puede calcular, por favor, Balboa? ¿Cuánto será el peso del fluido? ¿Y se puede volver atrás para sacar, por favor? Disculpe. ¿El anterior? Sí, por favor. ¿Ya? Gracias. El siguiente ejemplo, Balboa, ¿puedes resolverlo, por favor? Hola, Inge, ¿me escucha? Sí. Ya, un momento, Inge, ahorita lo voy a calcular. Ya. Mientras tanto, Ruiz ha podido verificar su cuenta de Moodle, ya tiene acceso. Mi contraseña, la que usaba, esa no reconoce, y creo que como no están teniendo en la EMI, nadie me la ha podido cambiar. Bueno, solo por esa razón no hemos dado uno de los controles, que es el de interpretación de cartas dinamométricas. Pero con Ruiz lo podemos hacer entonces en Teams, y con los otros estudiantes lo vamos a hacer mediante Moodle, ¿ya? Terminando la clase, me imagino que tienen otra materia. ¿Hasta qué hora pasan hoy día? 2:15. 2:15. 2:15. Entonces les daré unos 10 minutos antes de terminar la clase para que puedan entrar a Moodle, y en Moodle pueden hacer la interpretación de las cartas dinamométricas. ¿Está bien? Tienen esa práctica. Entonces, antes de terminar la clase, unos 10 minutos les voy a dar para que puedan ingresar a Moodle y puedan hacer esta práctica, que la habíamos suspendido la anterior clase. Y en realidad no es una práctica, no es una evaluación de interpretación de cartas dinamométricas. Y con Ruiz lo haría en línea. ¿Está bien? ¿Alguna inconveniente? ¿Alguien más que tenga algún problema con Moodle? No, y solamente es el único que no se podía hacer por el tema de la cuarentena, pero el mayor le está hablando en este momento para ver si se lo puede modificar, pero no me respondió hasta ahorita. Después no tiene nadie problema. Y una pregunta, el repaso va a ser sobre las hojas que nos dio la primera clase que teníamos que repasar, o las segundas que nos dio en inglés, las tablas. Las que están en inglés. Las tablas, ¿verdad? El PDF. Sí. Ah, ya, perfecto, Inge, gracias. Sí. Entonces, unos 10 minutos antes de la clase, yo les dejo con Moodle mientras Ruiz hace o toma su evaluación conmigo. ¿Ya? Balboa, ¿ya tiene el resultado?